bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad quería compartir algunas cosas que van uniendo los videos anteriores del escuche de sonido directo y vamos poco a poco viendo cómo hacer que nuestro equipo de sonido suene un poco mejor o sacarle más provecho a lo que tenemos. Eh, Comprendiendo cómo es que el sonido se extiende a través de nuestra sala de escucha, digamos, en donde estamos. el, Muchas veces vamos a ver que se mezclan conceptos de equipos audiovisuales, se podría decir de los equipos de sonido, por ejemplo, del 5.1, del Atmos, y algunos tutoriales que nos indican cómo alinear el sonido. Como les indicaba en los videos anteriores, el audiovisual, nosotros anclamos el sonido al actor o al músico que estamos viendo. Pero en el caso del sonido normal o bueno, del sonido solamente para escuchar música, esto es totalmente diferente o bueno, es diferente. No tenemos la parte visual y por ende es más fácil poder, en el caso del visual, imaginar dónde está el actor o el músico. Pero en el caso de este tipo de equipos, no podemos imaginarnos tan fácil dónde está cada músico tocando cada pieza musical. Entonces es bien importante la posición de las cajas acústicas y entender que no todas las cajas acústicas son iguales. La configuración de la bocina, de la forma de la caja, el ángulo del cono, el diámetro de la bobina. Hay varias cosas, el imán, bueno, muchas cosas que van variando cómo es que el sonido se va a dispersar a través del aire en nuestra sala de escucha. Y por ejemplo, ahora tengo tres parlantes pequeños, ¿no? Este es uno, ¿no? El, en el caso, este es otro que es 360 grados y este es otro que es un parlante monaural, ¿no? Entonces, lo que quiero probar y lo que quiero mostrarles es más o menos cómo es que la dispersión del sonido es totalmente diferente en estos tres tipos de parlantes, ¿no? El, Cómo es que va a través del aire, ¿no? Y vamos a ver que no es una forma uniforme, ¿no? Que la energía que irradia a través de cada parlante o cada bobina es diferente y vamos a poder comprender más o menos cómo es que se hacen los sonidos para que dentro de la sala suenen mejor, ¿no? Y cómo se comporta cada frecuencia diferente dentro de la sala. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es es un pequeño parlante. Vamos a ver. Lo voy a probar con este micrófono. Este micrófono nos va a dar aquí el, cuántos dB se podría decir, está ponderado en C. Esto no es muy importante, pero bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, ¿qué es lo que les quiero mostrar? ¿Cómo es que va perdiendo la fuerza? Más o menos, si lo medimos a 1 metro de donde los voy a colocar, 1 metro vendría a ser más o menos por aquí. Entonces, el micrófono más o menos en esta zona sería 1 metro y vamos a ver que midiéndolo cerca, mide, lo vamos a subir el volumen para que todos midan iguales, le vamos a duplicar la distancia, se puede decir, si lo medimos a 50, 1 metro sería el doble, y, y también podríamos medirlo a 2 metros y vamos a ver cómo es que va cayendo el sonido, pero lo que les quiero mostrar ahora no es tanto la demostración de la fórmula de que cae el cuadrado de su distancia, sino cómo es la forma de cada parlante. Por ejemplo, en este caso, es son, son dos pequeños parlantes, es estéreo, ¿no? Y lo que les quiero mostrar es cómo se comporta cada caja acústica
dependiendo cómo es el formato de la caja donde está. Entonces, uno monaural se comporta diferente a uno que es, en este caso es dos vías, pero es 180 grados. Y este es estéreo con dos pequeños parlantes. Entonces vamos a probar este y vamos a ver cómo es que se comporta. Primero vamos a poner aquí el... Vamos a encenderlo y vamos a darle una frecuencia. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ponerle el sonido. Aquí ya nos está emitiendo el sonido y aquí ya podemos ver que está marcando... ¿Dónde está el? Ya está marcando el nivel de cuántos decibelios tiene. Entonces, en este caso, si por ejemplo nosotros lo tenemos a 1 metro de distancia, ¿no? Vamos a primero hacerlo así directo. ¿Cuánto es lo que mide? Y digamos, en este caso están, por ejemplo, 86, ¿no? Pero si uno se da cuenta, si uno lo va llevando hacia un lado, por ejemplo, aquí estamos en 79, ¿no? En 79, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo así. Digamos, ahorita está en 80. Vamos a levantarlo un poquito para que se vea mejor. Por ejemplo, estamos casi en 70. Entonces, vamos a medirlo. En la parte directa, ¿cuánto es lo que mide? 75. Y si lo vamos llevando hacia un lado, vamos a ver que cae un poco. Pero ¿qué sucede si nosotros tapamos uno de los parlantes? Uno de los conos que está aquí. Y vamos a ver que hay un efecto que lo vamos a poder medir. Entonces, por ejemplo, si aquí en la parte directa estamos, por ejemplo, 79 y vamos caminando, y estamos, por ejemplo, 60. Entonces, de 79 a 60, vamos a ver lo que ocurre si tapamos uno. Podemos ver de que el sonido, en lugar de bajar, sube. Lo que les quiero mostrar aquí es que lo que está ocurriendo en este caso es que el sonido que emite este parlante de aquí está emitiendo un sonido así. Y el parlante que está aquí está emitiendo un sonido aquí, ¿no? Y entonces lo que está pasando es que el ángulo de este con el ángulo de este se está cruzando en esta línea. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay este cruce de líneas? Es que el sonido desaparece. Se podría decir, hay un cruce normalmente cuando uno ve el histograma, se podría decir, cuando uno mide cómo suena un parlante, van a ver que va sonando así, pero siempre le van a salir unas cosas, unas líneas abajo que le llaman tipo el eh, filtro de peine, o bueno, hay varias formas que le llaman, que son unas líneas que le caen. Vamos a ver si podemos ver, bueno, son unas líneas que le salen
porque hay una interferencia entre los dos sonidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí están, vamos a verlo, 62 más o menos, y le tapamos uno, automáticamente lo que hace es subir el volumen. Y si le tapamos el otro lado, la variación es mínima. Entonces lo que está sucediendo es que el parlante de aquí está sonando y el parlante de aquí está haciendo que este lado no suene. Es por eso que baja el volumen. Entonces, si uno lo hace así, ¿no? Podemos apreciar de que el volumen no baja. Pero, ¿qué sucede si lo ponemos en esta zona? ¿No? Ahorita, por ejemplo, vamos a medirlo. Y podemos ver de que no está igual. Entonces, si lo ponemos justo al centro, que vendría a ser aquí, vamos a ver que, por ejemplo, aquí le ocurre algo parecido cuando hay el cruce de ondas. Entonces tenemos que buscar un punto donde el parlante de aquí con el parlante de aquí se van a ir sumando. Si uno lo mide muy cerca o lo mide muy lejos, el cruce de ondas va a ser diferente. Y esto, vamos a apagarlo un ratito esto. Y esto lo que estamos aquí viendo es cómo es que las ondas dentro de estos parlantes hacen que se anule algunos sonidos. Entonces, si uno está sentado en esta zona y se mueve a esta zona, no va a escuchar el parlante muchos sonidos, muchas ondas, muchas frecuencias no se van a escuchar. Y mientras nos vamos a ir alejando, va a llegar un momento donde ya casi el volumen va a caer a menos de 6 decibelios, se puede decir, va a caer muchísimo el volumen, que ya casi no se escucha el sonido con la vividez, se puede decir, como debería de sonar. Entonces, lo importante es encontrar el punto donde hay el cruce de estos dos parlantes. Por ejemplo, ¿por qué sucede esto? Porque si nos damos cuenta, yo lo he puesto a 2500. 2500, si lo medimos, si medimos, por ejemplo, la, dónde está la diferencia entre las dos salidas, vamos a ver que tiene más o menos un promedio de 14 centímetros. Entonces, si lo vemos, 14 centímetros, ¿cuánto es más o menos en la onda que tiene? Frecuencia, aquí centímetros. Entonces le ponemos 14 centímetros y nos va a dar 2500, 2450, ¿no? Que es más o menos 2500. Si le hubiésemos puesto 2450, se vería todavía más este efecto. ¿Qué es lo que sucede cuando uno tiene las dos cajas acústicas, aquí por ejemplo en casa, a 3 metros? Este mismo problema también va a suceder, pero va a suceder cuando ya esté más o menos en una frecuencia de menos de 100 Hz, ¿no? Si uno junta las cajas acústicas, lo que va a crear es este efecto peine, mucho más porque se van a cruzar más las ondas. Si uno pone un, un parlante de este tipo, ¿qué es lo que va a crear? Es que la energía, que por ejemplo uno lo mide a 1 metro aquí, puede medir, o vamos a medirlo. El,
Por ejemplo, vamos a primero medir este. Vamos a ponerlo así. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí lo estamos viendo más o menos 70 decibelios a esta altura. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es poner este y que mida más o menos igual, 70 decibelios. Entonces ahí estaría midiendo más o menos igual 70 decibelios. ¿Qué sucede si por ejemplo le cambiamos la distancia? Ahorita está más o menos a unos 20 centímetros. Entonces digamos aquí estamos 20 centímetros. Vamos a ponerlo a 40 centímetros. Entonces aquí estamos 20. Más o menos 40 vendría a ser por aquí. Si lo retrocedemos a 40, nos cae a 66 más o menos. Entonces aquí estaríamos más o menos en 66. Y vamos a ver cómo es que cae este. Se puede decir, si vemos aquí, a la misma distancia, no hay casi una diferencia grande. Pero si lo alejamos a 1 metro, nos vamos a dar cuenta de que poco a poco la caída es mucho más grande porque este concentra el sonido, mientras que este dispersa el sonido. Dependiendo de cómo es el formato de la caja acústica, vamos a ver que hay sonidos que conservan la energía en lugares distantes y hay sonidos que se apoyan en los objetos, se puede decir en las paredes, en el techo, para poder reproducir más fuerza, más decibelios, ¿no? Entonces, vamos a ver que dependiendo cada modelo es diferente. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros escuchamos en estéreo, ¿no? Va a suceder este problema. Y este problema va a suceder normalmente a la medida que uno mide la onda, ¿no? Si uno mide la onda aquí y es justo esa frecuencia, es la que va a empezar a tener estos problemas. Si uno tiene cuidado y lo pone las cajas acústicas separadas como para que ya no tengan ese problema, que vendría a ser más o menos 3 metros, sigue ocurriendo porque, claro, hay reflejos en el techo, en la zona, pero es menor. Por eso, en el siguiente video les voy a explicar más o menos cómo es que dependiendo cada frecuencia tiene un comportamiento diferente. Y vamos a ver que a veces vamos a querer ecualizar o vamos a querer mejorar el sonido y lo que estamos haciendo es tenemos que empezar a medir bien o si no, vamos a ecualizar un producto donde justo está ocurriendo el problema. Entonces, para tener cuidado en no cometer un error de querer bajar un sonido cuando realmente lo que está sucediendo es que el problema no es la ecualización, sino es cómo hemos posicionado las cajas acústicas dentro de la sala. Entonces nos vemos en el siguiente video y les explicaré más o menos cómo es que el direccionamiento dentro de la casa la podemos mejorar un poco viendo cómo funciona el sonido dentro de la sala.
Gracias, chao.